El restaurante de Lucy estaba ubicado sobre la carretera 95, un lugar donde camioneros y viajeros se detenían para tomar café y desayunar. En esta mañana de sábado, 8 miembros del club de motociclistas Caballeros del Trueno estaban comiendo en la esquina del fondo. Sus chalecos de cuero y las motocicletas estacionadas afuera eran una vista familiar para Lucy, quien los había atendido durante 15 años sin ningún problema. Víctor Cain estaba a la mitad de sus panqueques cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe con tanta fuerza que la campana que colgaba sobre ella salió volando y cayó al suelo con un estruendo metálico. Un niño pequeño, tal vez de 8 años, entró tambaleándose. Su camisa estaba rota. Le faltaba un zapato. Sus pies estaban descalzos y sangrando por haber corrido sobre la grava. Y su rostro estaba cubierto de lágrimas y tierra. «¡Por favor, ayuden!», gritó, su voz quebrándose con desesperación. «¡Están golpeando a mi mamá!». Todo el restaurante quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las tazas de café se congelaron en los labios de las personas. Todos miraban fijamente al niño llorando cuya desesperación llenaba la habitación. Pero mientras otros clientes permanecían congelados por la impresión, sin saber qué hacer, los 8 motociclistas se pusieron de pie inmediatamente. Las sillas rasparon contra el piso. Las botas golpearon las baldosas. Víctor caminó hacia el niño y se arrodilló a su nivel, haciéndose menos intimidante. «¿Dónde está ella, hijo?». Su voz era calmada, pero mortalmente seria. El niño señaló con una mano temblorosa hacia el otro lado de la calle, hacia el estacionamiento de un motel deteriorado. «Habitación 14, el novio de mi mamá. La está lastimando muy feo. Por favor, señor, por favor, ayúdenla». Víctor miró hacia atrás a sus hermanos. 7 pares de ojos se encontraron con los suyos, y todos asintieron. No fueron necesarias palabras. Habían hecho un juramento años atrás cuando formaron este club. Proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, especialmente a los niños, especialmente a las mujeres. «Te tenemos cubierto, niño», dijo Víctor poniéndose de pie. «Lucy, llama al 911 ahora mismo». El motel al otro lado de la calle era el tipo de lugar donde las personas se ocupaban de sus propios asuntos y mantenían sus cortinas cerradas. Pintura descascarada cubría las paredes y el estacionamiento estaba lleno de grietas y baches. La habitación 14 era fácil de encontrar porque sonidos terribles provenían del interior. La voz de un hombre gritando con rabia. La voz de una mujer llorando y suplicándole que se detuviera. El sonido espantoso de puños golpeando carne. El niño Tyler comenzó a correr adelante, pero uno de los motociclistas lo detuvo gentilmente. «Tú quédate aquí, amiguito. Déjanos manejar esto». Víctor no se molestó en tocar. Levantó su bota y pateó la puerta abriéndola completamente. Se estrelló contra la pared interior con un estruendo que resonó por todo el estacionamiento. Dentro de la habitación pequeña y sucia, una mujer estaba en el piso entre la cama y la pared. Sangre goteaba de su nariz y boca. Su ojo ya se estaba hinchando hasta cerrarse. De pie sobre ella había un hombre grande, fácilmente de más de 1,80 m de altura y construido como alguien que había pasado años en un gimnasio. Su puño estaba levantado en alto, listo para golpearla nuevamente. «Ya es suficiente», dijo Víctor, su voz baja y peligrosa. El hombre, Marcus Webb, se dio la vuelta rápidamente. Sus ojos estaban salvajes con alcohol y rabia. «Lárguense de aquí. Esto es entre mi mujer y yo. No es asunto suyo». «Ella no es tu mujer», dijo Víctor con calma mientras 8 motociclistas llenaban la pequeña habitación detrás de él, bloqueando la única salida. Su presencia hacía que la habitación se sintiera aún más pequeña. «Y lo hiciste nuestro asunto cuando su niño vino corriendo pidiendo ayuda». Marcus era grande y claramente pensaba que su tamaño lo hacía rudo. Se burló de los motociclistas. «¿Creen que me asustan? He estado en prisión. He peleado con tipos 2 veces más rudos que ustedes». Lanzó un puñetazo salvaje hacia el rostro de Víctor. Mala elección. Muy mala elección. Víctor atrapó el puño de Marcus en el aire, torció el brazo con precisión practicada y estrelló a Marcus de cara contra la pared. Un movimiento limpio y eficiente. Marcus cayó de rodillas, aturdido y confundido sobre lo que acababa de suceder. 2 motociclistas inmediatamente agarraron los brazos de Marcus y lo mantuvieron en el suelo. Otro motociclista, un hombre llamado Riggs, quien solía ser médico del ejército en Afganistán, corrió a revisar a la mujer. «Señora, ¿puede escucharme? ¿Dónde le duele más?», preguntó Riggs gentilmente.
sus ojos entrenados escaneando sus heridas. ¡Mis costillas!, jadeó ella, luchando por respirar. Me pateó ahí. ¿Y Tyler? ¿Dónde está Tyler? ¿Dónde está mi hijo? Aquí mismo, mamá. El niño empujó más allá de Snake, el motociclista que lo había estado deteniendo, y se lanzó hacia su madre. Envolvió sus pequeños brazos alrededor de ella tan cuidadosamente como pudo, llorando más fuerte ahora. Conseguí ayuda, mamá. Los motociclistas vinieron. Estás a salvo ahora. Estás a salvo. La mujer, Rebecca Martínez, sostuvo a su hijo fuertemente con un brazo a pesar del dolor terrible que atravesaba su cuerpo. Las lágrimas corrían por su rostro magullado mientras miraba hacia Víctor, con su único ojo bueno. Gracias, susurró. Muchas gracias. Me habría matado esta vez. Lo sé. Víctor asintió una vez, su mandíbula tensa. No hoy. Nunca más. En minutos, el sonido de sirenas llenó el aire. El sheriff Tom Cruise se detuvo en su patrulla con una ambulancia justo detrás de él. Cruz era un buen hombre que conocía bien a los Caballeros del Trueno. Hacían recorridos benéficos cada año, ayudaban con colectas de juguetes para niños en Navidad y nunca causaban problemas en su condado. ¿Qué sucedió aquí, Víctor?, preguntó el sheriff inspeccionando la escena con ojos experimentados. El niño entró corriendo al restaurante de Lucy llorando pidiendo ayuda, explicó Víctor simplemente. Dijo que el novio de su mamá la estaba golpeando. Encontramos a Marcus aquí haciendo exactamente eso. Lo detuvimos. Esa es toda la historia. El sheriff miró a Marcus todavía siendo sostenido por dos motociclistas, luego a Rebecca siendo cuidadosamente cargada en una camilla por los paramédicos. Tyler se negó a soltar su mano y subió a la ambulancia con ella. Cruz había respondido a llamadas sobre Marcus Webb antes, 3 veces en los últimos 6 meses, en realidad. Cada vez, Rebecca había estado demasiado asustada para presentar cargos. «Rebecca», dijo el sheriff gentilmente. «¿Quiere presentar cargos esta vez?» Rebecca miró a Marcus, quien la estaba mirando con odio puro ardiendo en sus ojos inyectados de sangre. Luego miró al muro de motociclistas parados entre ella y el peligro. 8 hombres que ni siquiera conocía que se habían arriesgado para salvarla. «Sí», dijo ella, y su voz era más fuerte de lo que había sido en meses. «Quiero presentar cargos por todo lo que me ha hecho». El sheriff sonrió sombríamente. «Bien. Marcus Webb está arrestado por asalto, agresión y alrededor de otros 6 cargos en los que pensaré de camino a la estación». Mientras Marcus era llevado esposado, todavía luchando contra los oficiales, le gritó a Rebecca con veneno en su voz. «Saldré mañana, pagaré la fianza y te encontraré. No puedes esconderte de mí». «No», dijo Víctor en voz baja, interponiéndose entre Marcus y la ambulancia. «No lo harás». Esa tarde, Víctor y 2 de sus hermanos visitaron el hospital del condado. Encontraron a Rebecca en una habitación en el 3er piso. Tyler estaba acurrucado a su lado en la estrecha cama del hospital, ambos durmiendo pacíficamente. Probablemente el primer descanso real que cualquiera de ellos había tenido en meses. El primer sueño sin miedo. Una enfermera llamada Ángela se les acercó en silencio en el pasillo. «Ustedes son los motociclistas que la salvaron, ¿verdad?» «Ayudamos», dijo Víctor, sintiéndose incómodo con ser llamado héroe. Los ojos de Ángela eran feroces con emoción. «Me contó todo mientras la estábamos tratando. Ese monstruo la ha estado aterrorizando durante 8 meses seguidos. Intentó dejarlo 2 veces antes. Ambas veces él la encontró y la golpeó aún peor. Se le estaban acabando las opciones, se le estaba acabando la esperanza. Ahora tiene opciones», dijo Víctor firmemente. «Ahora también tiene esperanza». Cuando Rebecca finalmente despertó 1 hora después, inmediatamente comenzó a llorar nuevamente, pero no por dolor físico. Era alivio mezclado con miedo. «Pagará la fianza», dijo ella, su voz temblando. «Siempre lo hace. Su hermano es dueño de una compañía de fianzas. Saldrá para mañana en la mañana, y él sabe dónde vivo, sabe dónde trabajo. Sabe todo sobre mí». Víctor acercó una silla y se sentó junto a su cama. «No esta vez, y aunque de alguna manera salga, te prometo que tendrá que pasar por todos nosotros primero, y no planeamos movernos». «No entiendo», dijo Rebecca, confusión mezclándose con gratitud. «¿Por qué están haciendo esto por nosotros? Ni siquiera saben quiénes somos». Víctor miró a Tyler, todavía durmiendo pacíficamente junto a su madre. «Tu hijo tuvo verdadero valor hoy.
Pudo haberse congelado. Pudo haberse escondido. En lugar de eso, corrió por ayuda. Eso tomó agallas. No podemos alejarnos de valor como ese. Los Caballeros del Trueno convocaron una reunión de emergencia en su sede esa misma noche. 23 miembros aparecieron en una hora. La palabra se había esparcido rápido sobre el rescate del motel, y todos querían saber qué pasaría después. Rebecca Martínez y su hijo Tyler necesitan nuestra protección, explicó Víctor al grupo. Marcus probablemente pagará la fianza en unos días. Cuando lo haga, vendrá buscándolos. Ella no tiene dinero ahorrado porque ha estado huyendo de él por meses. No tiene familia en esta área. No tiene un lugar seguro a donde ir. El presidente del club, un veterano rudo de Vietnam llamado Axel, se reclinó en su silla y pensó cuidadosamente. ¿Qué exactamente estás proponiendo? Protección completa del club. Le encontramos un apartamento seguro, la ayudamos a recuperarse financieramente y nos aseguramos de que Marcus entienda que tocarla nuevamente significa enfrentarse con todos nosotros. Un miembro, un tipo más joven llamado Spike, objetó. Miren, siento pena por ella, pero no somos una organización de caridad. Todos tenemos nuestras propias familias de las que preocuparnos y proteger. Ese niño pequeño corrió hacia nosotros, dijo Víctor, su voz afilada y firme. Cuando estaba aterrorizado y desesperado, nos miró y vio ayuda. Confió en nosotros cuando todos los demás en ese restaurante solo se quedaron sentados y no hicieron nada. Respondimos a su llamado. No podemos traicionar esa confianza ahora alejándonos. Axel estudió el rostro de Víctor por un largo momento. Luego miró alrededor de la habitación a los demás miembros. Los Caballeros del Trueno siempre habían tenido un código, un conjunto de reglas por las que vivían. Proteger a los vulnerables, especialmente mujeres y niños tratando de escapar del abuso. Era lo que los separaba de las pandillas criminales de motociclistas. Era lo que les daba respeto en su comunidad. La moción pasa, finalmente dijo Axel. Víctor, tú eres el hombre principal en esta operación. Averigua qué necesitan y hazlo suceder. Para la mañana del lunes, el rescate había llegado a cada canal de noticias local. Motociclistas salvan a mujer de asalto brutal. Se reproducía una y otra vez. El video de seguridad del restaurante mostraba a Tyler entrando desesperadamente. Mostraba la respuesta inmediata de los motociclistas sin vacilación. Mostraba cómo emergían del motel con Rebecca a salvo, lejos de su atacante. La percepción pública de los Caballeros del Trueno cambió de la noche a la mañana. Estos no eran los forajidos peligrosos que las personas a veces imaginaban cuando veían clubes de motociclistas. Eran hombres que se habían detenido para un desayuno de sábado y terminaron salvando vidas. Lucy comenzó una recaudación de fondos ahí mismo en el restaurante. Puso un frasco en el mostrador con el dibujo de crayón de Tyler pegado a él. Para el final de la semana, la comunidad había donado $15,000. Suficiente dinero para el primer y último mes de renta de un apartamento, depósitos de seguridad, muebles y una red de seguridad financiera mientras Rebecca se recuperaba. Los Caballeros del Trueno encontraron para Rebecca un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio seguro al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Marcus pensaría buscar. Instalaron cerrojos extra en la puerta, le dieron números de contacto de emergencia para los 23 miembros, e hicieron muy claro para todos que si Marcus o cualquier otra persona amenazaba a esta mujer o su hijo, 40 motociclistas responderían inmediatamente. Tyler dibujó un cuadro para cada motociclista usando sus crayones, imágenes de motocicletas y héroes de palitos con grandes sonrisas. Le dio el dibujo de Víctor personalmente. Mostraba a un hombre alto con chaleco de cuero negro, ayudando a un niño pequeño con camisa roja. Gracias. Estaba deletreado en letras temblorosas en la parte superior. Víctor, un hombre rudo que había visto combate en Irak y 20 años duros en el camino, sintió sus ojos picar con lágrimas. Se aclaró la garganta. Esto va a ir en mi refrigerador en casa, niño. Justo donde pueda verlo cada día. 4 días después, exactamente como Rebecca había predicho, Marcus pagó la fianza. Su hermano pagó a la compañía de fianzas y Marcus salió de la cárcel a las 8 de la mañana. Pero cuando trató de encontrar a Rebecca, se topó con paredes por todos lados. Su viejo apartamento estaba vacío. Su viejo número telefónico estaba desconectado. Su nueva dirección no estaba listada.
Tenía un nuevo trabajo en una compañía que casualmente era propiedad de uno de los miembros de los Caballeros del Trueno. Sistemas de seguridad protegían su edificio, sistemas que Marcus no podía penetrar. Y 40 motociclistas habían dejado muy claro por toda la ciudad que acercarse a Rebecca Martínez o Tyler nuevamente significaba enfrentar consecuencias que iban mucho más allá de problemas legales. Marcus intentó presentar una queja de acoso contra los Caballeros del Trueno, alegando que lo amenazaron ilegalmente. El sheriff Cruz en realidad se rió cuando la leyó. Tú golpeaste a una mujer en el estacionamiento de un motel frente a múltiples testigos, incluyendo a su hijo de 8 años, dijo Cruz secamente. Estos motociclistas te detuvieron de potencialmente matarla. Eso no es acoso, Marcus. Eso se llama deber cívico. Caso desestimado. Dándose cuenta de que estaba derrotado, Marcus finalmente dejó el pueblo. Fue visto por última vez 2 estados más allá en Nevada, finalmente entendiendo que Rebecca Martínez era completamente intocable. Rebecca consiguió un trabajo como mesera en el restaurante de Lucy, el lugar exacto donde su salvación había comenzado. Lucy estaba tan impresionada por la resiliencia y ética de trabajo de Rebecca que le pagaba justamente y le proporcionaba horarios flexibles para que Rebecca pudiera coincidir con el horario escolar de Tyler. Tyler comenzó segundo grado en una escuela cerca de su nuevo apartamento. En su primer día, los Caballeros del Trueno lo escoltaron no de manera agresiva o intimidando a nadie, solo 8 motocicletas formando una barrera protectora que anunciaba claramente a cualquier amenaza potencial que este niño estaba protegido por personas que no dudarían en actuar. Los otros niños de segundo grado pensaron que era la cosa más genial que habían visto. Tyler brillaba con orgullo todo el día. La historia de lo que había sucedido esa mañana de sábado se extendió más allá de su pequeño pueblo. Los periódicos locales escribieron artículos detallados. Las estaciones de radio discutieron el rescate heroico. Las personas en pueblos vecinos comenzaron a hablar sobre los Caballeros del Trueno, no como matones en motocicletas, sino como protectores de la comunidad, hombres y mujeres que vivían según un código de honor que muchas personas habían olvidado que existía. Víctor recibió docenas de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico de personas agradecidas. Algunas eran de sobrevivientes de abuso doméstico que querían compartir sus propias historias. Otras eran de personas que simplemente querían expresar su gratitud por lo que el club había hecho. Una mujer llamada María escribió una carta larga contando cómo ella también había escapado de una relación abusiva años atrás, y cómo ver la historia de Rebecca le dio esperanza de que todavía había personas buenas en el mundo, dispuestas a luchar por los indefensos. El club recibió invitaciones para hablar en escuelas sobre la prevención de la violencia doméstica. Víctor y varios otros miembros aceptaron estas invitaciones, aunque al principio se sintieron incómodos hablando frente a grandes grupos de estudiantes. Compartieron sus experiencias, no para glorificarse a sí mismos, sino para enseñar a los jóvenes sobre la importancia de intervenir cuando ven a alguien en peligro. Les enseñaron que el verdadero valor no está en ser el más grande o el más fuerte, sino en estar dispuesto a defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil o peligroso. Tyler prosperaba en su nuevo entorno. Por primera vez en su vida podía dormir sin preocuparse por despertarse con sonidos de violencia. Podía invitar amigos a su casa sin temer que algo terrible sucediera. Podía ser simplemente un niño de 8 años, jugando, riendo, aprendiendo. Sus calificaciones mejoraron dramáticamente en la escuela. Sus maestros notaron que era más feliz, más seguro, más comprometido con sus estudios. Rebecca también comenzó a sanar, no solo físicamente sino emocionalmente. Las heridas en su rostro se desvanecieron con el tiempo, pero las cicatrices internas tomaron más tiempo en sanar. Comenzó a ver a una terapeuta que se especializaba en sobrevivientes de abuso doméstico. Asistía a un grupo de apoyo semanal donde podía hablar con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Lentamente, paso a paso, comenzó a reconstruir su confianza y su sentido de valía. Los Caballeros del Trueno nunca dejaron de vigilar. Incluso meses después del rescate inicial, siempre había al menos un miembro del club que pasaba por el apartamento de Rebecca cada día, solo para asegurarse de que todo estaba bien. Pasaban por el restaurante de Lucy durante sus turnos. Se aseguraban de estar visibles en la escuela de Tyler. No era porque pensaran que Marcus regresaría, era porque habían hecho una promesa de proteger a esta familia, y los Caballeros del Trueno siempre cumplían sus promesas. El impacto del rescate se extendió mucho más allá de Rebecca y Tyler. Otras víctimas de abuso en la comunidad comenzaron a sentirse más seguras para buscar ayuda. Vieron lo que le había sucedido a Rebecca, cómo personas completas extrañas se habían unido para protegerla.
y encontraron el valor para escapar de sus propias situaciones peligrosas. El refugio local de violencia doméstica reportó un aumento significativo en el número de mujeres y niños que buscaban sus servicios. Muchas de ellas mencionaron específicamente la historia de Rebecca como la inspiración que necesitaban para dar el primer paso. Los Caballeros del Trueno también experimentaron cambios dentro de su propia organización. El rescate les había recordado por qué habían formado el club en primer lugar. No era solo sobre montar motocicletas y pasar tiempo juntos. Era sobre ser una fuerza para el bien en sus comunidades. Era sobre usar su fuerza y sus números para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Comenzaron a organizar más eventos benéficos. Organizaron recorridos de recaudación de fondos para refugios de violencia doméstica. Ofrecieron servicios de escolta gratuitos para mujeres que necesitaban mudar sus pertenencias de hogares peligrosos. Establecieron un fondo de becas para niños de familias afectadas por violencia doméstica, ayudándolos a pagar la universidad o escuela de oficios. Se convirtieron en defensores activos de leyes más estrictas contra la violencia doméstica a nivel estatal. Axel, el presidente del club, reflexionaba frecuentemente sobre cómo un momento había cambiado todo. «Ese niño corriendo por esa puerta», le dijo a Víctor una noche. «Ese fue un punto de inflexión para todos nosotros. Nos recordó quiénes somos realmente. Nos recordó por qué importa lo que hacemos». Los meses pasaron y la vida continuó. Pero la conexión entre los Caballeros del Trueno y la familia Martínez solo se hizo más fuerte. Tyler comenzó a llamar a los motociclistas sus tíos, y ellos lo adoptaron como una especie de mascota del club. Le enseñaron sobre mecánica de motocicletas, siempre bajo la supervisión cuidadosa de Rebecca. Le enseñaron sobre responsabilidad y respeto. Le enseñaron que ser fuerte significaba proteger a los débiles, no aprovecharse de ellos. Para el cumpleaños de Tyler, los Caballeros del Trueno organizaron una fiesta que el niño nunca olvidaría. Vinieron todos los 23 miembros, cada uno trayendo regalos, pero el regalo más significativo vino de Víctor. Era una pequeña chaqueta de cuero, perfectamente ajustada al tamaño de Tyler, con un parche en la espalda que decía, Caballero Junior del Trueno. Tyler se puso la chaqueta inmediatamente, sus ojos brillando con orgullo y felicidad. ¿Esto significa que soy parte del club?, preguntó con asombro. Significa que siempre tendrás una familia que te cuidará, dijo Víctor, arrodillándose para estar a la altura de los ojos del niño. Significa que nunca estarás solo. Significa que cuando necesites ayuda solo tienes que llamar y estaremos ahí. Rebecca observaba desde un lado, lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino lágrimas de gratitud y alegría. Ver a su hijo rodeado de hombres buenos que se preocupaban por su bienestar era algo que nunca pensó que experimentaría. Durante tanto tiempo, los únicos hombres en sus vidas habían traído miedo y dolor. Ahora estaba rodeada de hombres que traían protección y bondad. La comunidad también continuó mostrando su apoyo. El negocio en el restaurante de Lucy se duplicó después de que la historia del rescate se hizo pública. Las personas venían no solo por la comida, sino para conocer el lugar donde había comenzado todo. Querían ver la mesa donde los motociclistas habían estado sentados. Querían conocer a Lucy, la mujer que había llamado al 911. Querían apoyar al restaurante que había sido parte de una historia tan inspiradora. Lucy usó parte de las ganancias adicionales para dar aumentos a todos sus empleados, especialmente a Rebecca. También comenzó a donar un porcentaje de sus ganancias mensuales al refugio local de violencia doméstica. Si este lugar va a ser conocido como donde comenzó el rescate, dijo, entonces debería continuar siendo un lugar que ayuda a las personas. La historia incluso atrajo atención nacional. Un productor de un programa de noticias de red se puso en contacto con los Caballeros del Trueno para hacer un segmento sobre el rescate. Víctor inicialmente rechazó, no queriendo la atención. Pero Axel lo convenció. Piensa en todas las otras Rebeccas por ahí, dijo Axel. Piensa en todos los otros Tylers. Si nuestra historia puede inspirar a alguien más a actuar cuando ven abuso, entonces vale la pena compartirla. Así que aceptaron la entrevista. El segmento se transmitió en horario estelar, visto por millones de personas en todo el país. Mostraba imágenes del rescate, entrevistas con Rebecca y Tyler, entrevistas con los motociclistas y imágenes de la comunidad reuniéndose alrededor de la familia. El mensaje era claro. La gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias cuando eligen actuar en lugar de permanecer pasivos. La respuesta fue abrumadora.
El club recibió miles de cartas y correos electrónicos de personas en todo el país. Algunas eran de otras víctimas de abuso compartiendo sus historias. Otras eran de personas que querían donar al refugio local o ayudar a Rebecca y Tyler de alguna manera. Algunas eran de otros clubes de motociclistas que querían comenzar programas similares en sus propias comunidades. Un club en particular, los Guerreros del Camino de Texas, se puso en contacto con los Caballeros del Trueno para aprender más sobre cómo habían manejado la situación. Querían establecer su propio programa de protección para víctimas de violencia doméstica. Víctor pasó horas al teléfono con su presidente, compartiendo lo que habían aprendido, ofreciendo consejos y aliento. Lo más importante, le dijo Víctor, es estar realmente comprometidos. Esto no es algo que puedas hacer a medias. Cuando le prometes protección a alguien, tienes que cumplirla. Tienes que estar dispuesto a presentarte cuando te llamen, sin importar qué más esté sucediendo en tu vida. Estas personas han perdido la fe en que alguien los protegerá. Cuando cumples tu promesa, les devuelves esa fe. El tiempo continuó pasando. Tyler avanzó al 3er grado, luego al 4. Rebecca fue ascendida a gerente en el restaurante de Lucy. Ahorró suficiente dinero para comprar un auto usado confiable. Comenzó a tomar clases en el colegio comunitario local, trabajando hacia un título en contabilidad. Su vida, que una vez pareció estar sin esperanza y atrapada en un ciclo de violencia, ahora estaba llena de posibilidades. Los Caballeros del Trueno continuaron su trabajo en la comunidad. Escoltaron a docenas de otras mujeres y niños fuera de situaciones peligrosas. No todos los rescates fueron tan dramáticos como el de Rebecca, pero todos fueron igualmente importantes. A veces era simplemente proporcionar un lugar seguro para que alguien se quedara por unas noches. A veces era ayudar a alguien a mudarse en medio de la noche mientras un abusador estaba fuera. A veces era simplemente estar presente, una presencia visible y protectora que mantenía a los abusadores a distancia. Desarrollaron relaciones con agencias locales de aplicación de la ley, trabajadores sociales y consejeros de violencia doméstica. Se convirtieron en parte de una red más grande de personas trabajando para combatir el abuso y proteger a los vulnerables. Los oficiales de policía comenzaron a llamar al club cuando sabían que una víctima necesitaba protección extra. Los trabajadores sociales los recomendaban a clientes que necesitaban ayuda para mudarse o establecerse en un nuevo lugar. El sheriff Cruz se convirtió en un aliado particularmente fuerte. Había visto demasiados casos donde las víctimas de abuso doméstico no tenían a dónde acudir, donde el sistema legal no podía proporcionar suficiente protección. Tener a los Caballeros del Trueno como socios comunitarios llenó un vacío crítico. No puedo poner un oficial en cada puerta, le dijo una vez a Víctor, pero ustedes muchachos pueden estar ahí, y los abusadores saben que ustedes están ahí. Eso hace una diferencia real. El club también comenzó a ofrecer clases de defensa personal gratuitas para mujeres en la comunidad. Trajeron instructores profesionales y usaron su sede para las clases. Decenas de mujeres asistieron cada sesión, aprendiendo técnicas básicas que podrían ayudarlas a protegerse. Pero más que las habilidades físicas, las clases les dieron confianza. Les enseñaron que no eran indefensas, que tenían poder sobre sus propias vidas. Rebecca se convirtió en una de las instructoras asistentes en estas clases. Compartió su propia historia con las participantes, no para buscar simpatía, sino para ofrecerles esperanza. Si yo pude escapar, les decía, ustedes también pueden. Si yo pude reconstruir mi vida, ustedes también pueden. No tienen que hacerlo solas. Hay personas que se preocupan y que ayudarán. Su testimonio era poderoso porque venía de alguien que había vivido la experiencia. Las mujeres en las clases podían ver a Rebecca, saludable y fuerte y próspera, y podían imaginarse a sí mismas en ese mismo lugar. Podían creer que la libertad era posible, que una vida mejor era alcanzable. Un año después del rescate, el restaurante de Lucy organizó una celebración. No era solo para conmemorar el aniversario del rescate, sino para celebrar todo lo que había crecido de ese momento. El refugio local de violencia doméstica había ayudado a 3 veces más familias que el año anterior. 2 otros clubes de motociclistas en estados vecinos habían comenzado programas similares de protección, y la propia Rebecca se había convertido en una defensora vocal de las sobrevivientes de violencia doméstica. El restaurante estaba lleno hasta rebosar. Estaban presentes miembros de la comunidad, oficiales de la policía, trabajadores sociales, sobrevivientes de violencia doméstica, y por supuesto todos los Caballeros del Trueno. Lucy había preparado un banquete especial, sirviendo los panqueques favoritos de todos de forma gratuita. Rebecca se puso de pie para hablar públicamente por primera vez desde que todo había sucedido.
Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció mientras continuaba. Hace un año, mi hijo entró corriendo a este lugar, suplicando a extraños que ayudaran. Estos motociclistas no vacilaron ni siquiera por un segundo. Nos devolvieron nuestras vidas, nos dieron esperanza, pero más que eso, nos mostraron que todavía hay personas buenas en el mundo. Personas que se preocupan. Personas que actuarán cuando otros permanezcan en silencio. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Durante mucho tiempo pensé que estaba sola. Pensé que nadie me ayudaría. Pensé que merecía lo que me estaba pasando. Marcus me había convencido de que era inútil, de que nadie me amaría, de que debería estar agradecida de que alguien me quisiera en absoluto. Pero ese día, cuando estos hombres atravesaron esa puerta del motel, me mostraron que estaba equivocada sobre todo eso. Me mostraron que tenía valor. Me mostraron que merecía ser protegida. Me mostraron que no estaba sola. Se volvió hacia los motociclistas que estaban parados en una fila contra la pared. Salvaron más que nuestras vidas ese día. Salvaron nuestro futuro. Le dieron a mi hijo la oportunidad de crecer sin violencia. Me dieron la oportunidad de convertirme en la persona que siempre supe que podía ser, pero que nunca tuve la oportunidad de serlo. Nunca podré agradecerles lo suficiente. Tyler se adelantó, sosteniendo una versión pintada de su dibujo original de crayón. Había trabajado en ello durante semanas con su maestra de arte en la escuela. Mostraba a 8 motociclistas rodeando a una mujer y un niño, protegiéndolos de la oscuridad, con las palabras: "A veces los héroes montan motocicletas Harley". Se lo entregó a Víctor. Para la sede de su club, para que nunca olviden lo que hicieron por nosotros. La multitud estalló en aplausos. Víctor se arrodilló y jaló a Tyler en un abrazo fuerte. Su voz era áspera con emoción cuando habló. Tú fuiste el verdadero héroe, niño. Tuviste el valor de pedir ayuda cuando más importaba. Nunca olvides eso. Se puso de pie, sosteniendo la pintura para que todos pudieran verla. Este cuadro irá en el lugar más prominente de nuestra sede, anunció, donde cada miembro lo verá cada día. Nos recordará por qué hacemos lo que hacemos. Nos recordará que nuestras acciones importan. Nos recordará que todos tenemos el poder de cambiar vidas cuando elegimos actuar. Axel se adelantó para hablar a continuación. Los Caballeros del Trueno siempre han tenido un código, comenzó. Proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Defender lo que es correcto. Ser una fuerza para el bien en nuestras comunidades. Pero ese día, hace un año, ese código fue puesto a prueba de una manera que nunca esperamos. Y cada uno de mis hermanos cumplió. Cada uno de ellos mostró lo que significa verdaderamente ser un caballero del trueno. Miró a cada uno de los 8 motociclistas que habían estado en el restaurante ese día. Víctor, Riggs, Snake, Hammer, Bull, Ace, Tiny y Ghost. Cada uno de ustedes dejó su desayuno sin pensarlo 2 veces. Cada uno de ustedes corrió hacia el peligro sin saber qué encontrarían. Cada uno de ustedes estuvo dispuesto a arriesgar su propia seguridad para proteger a 2 extraños. Eso es heroísmo. Eso es honor. Eso es lo que nos hace quienes somos. El sheriff Cruz también habló. Como oficial de la ley, he visto demasiados casos donde las personas no quieren involucrarse, no quieren ser testigos, no quieren hacer olas. Y debido a eso, las víctimas sufren, los abusadores quedan impunes, el ciclo de violencia continúa. Pero ese día, estos hombres mostraron lo que puede suceder cuando las personas eligen actuar. Mostraron que la gente ordinaria puede hacer una diferencia extraordinaria. Se volvió hacia la multitud. Si hay una lección para llevar de esta historia, es esta. No se queden al margen. No asuman que alguien más ayudará. No ignoren las señales de abuso. Actúen. Llamen al 911. Ofrezcan ayuda. Sé la persona que interviene, porque nunca se sabe, su acción podría salvar una vida. La celebración continuó durante horas. Las personas compartieron comida, historias y risas. Sobrevivientes de violencia doméstica se conectaron entre sí, formando su propia red de apoyo. Los motociclistas hablaron sobre futuras iniciativas comunitarias. Los niños jugaron afuera, sus risas llenando el aire. Tyler pasó la mayor parte de la tarde con los Caballeros del Trueno, escuchando sus historias, haciéndoles preguntas interminables sobre sus motocicletas, soñando con el día en que sería lo suficientemente mayor para tener la suya propia. Ya no era el niño aterrorizado que había entrado corriendo a este restaurante hace un año. Ahora era un niño lleno de confianza, rodeado de amor y protección.
Mientras el sol comenzaba a ponerse, Víctor se encontró parado afuera del restaurante con Rebecca. Observaban a Tyler jugar con los otros niños, su risa sonando clara y feliz. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Rebecca suavemente. A veces casi siento gratitud por lo que pasó. No por el abuso, nunca por eso, pero por lo que vino después. Por encontrar una comunidad que se preocupa. Por aprender que soy más fuerte de lo que pensaba. Por darle a Tyler una vida mejor de la que jamás podría haberle dado si nos hubiéramos quedado en esa situación. No fue extraño, respondió Víctor. Los sobrevivientes a menudo encuentran fuerza en su supervivencia. Encuentran propósito en usar su experiencia para ayudar a otros. Rebecca asintió. Quiero hacer más, dijo. Quiero convertirme en una defensora certificada de violencia doméstica. Quiero trabajar en el refugio. Quiero ser para otras mujeres lo que ustedes fueron para mí ese día. Una salvadora, una protectora, una fuente de esperanza. Lo harás, dijo Víctor con confianza. Ya lo estás haciendo. Cada vez que compartes tu historia, le das esperanza a alguien. Cada vez que muestras que la vida puede mejorar, inspiras a alguien a dar ese primer paso aterrador de dejar una situación abusiva. Permanecieron en silencio por un momento, observando a Tyler jugar. Luego Rebecca habló nuevamente. Ese día, cuando Tyler entró corriendo por esa puerta, estaba tan aterrorizado. Pensó que era el fin. Pensó que Marcus finalmente me mataría. Pero en lugar de eso, fue el comienzo. El comienzo de nuestras nuevas vidas. El comienzo de algo hermoso. A veces los finales son comienzos, dijo Víctor. A veces lo peor que puede pasar conduce a lo mejor que puede pasar. Cuando oscureció, los caballeros del trueno se prepararon para irse. Encendieron sus motocicletas, el sonido de los motores rugiendo en unísono. Tyler corrió hacia ellos, abrazando a cada uno. Rebecca también los abrazó, susurrando gracias a cada hombre. Mientras los motociclistas conducían hacia la noche, sus luces traseras desapareciendo en la distancia, Rebecca sostuvo a Tyler cerca. «Nunca olvides este día», le dijo. «Nunca olvides lo que estos hombres hicieron por nosotros. Y cuando seas mayor, cuando veas a alguien que necesita ayuda, espero que recuerdes ser como ellos. Espero que recuerdes actuar». «Lo haré, mamá», prometió Tyler. «Lo prometo». La historia de los Caballeros del Trueno y la familia Martínez se convirtió en leyenda en su pequeño pueblo. Se convirtió en una historia que los padres les contaban a sus hijos sobre el valor y la bondad. Se convirtió en una historia que los maestros usaban para enseñar sobre responsabilidad cívica. Se convirtió en una historia que los sobrevivientes de abuso se contaban entre sí para mantener viva la esperanza. Y en la sede de los Caballeros del Trueno, el cuadro de Tyler colgaba en la pared principal, donde cada miembro lo veía cada día. Les recordaba que eran más que un club de motociclistas, eran protectores, eran defensores, eran héroes. Pero lo más importante, les recordaba que todos tienen el poder de cambiar vidas. Todo lo que se necesita es la voluntad de actuar cuando otros permanecen en silencio. El valor de intervenir cuando otros se alejan. La compasión de ayudar a un extraño en necesidad. A veces, el grito más valiente por ayuda interrumpe la mañana más silenciosa. Lo que comienza como un desayuno entre extraños, termina como un rescate que transforma vidas para siempre. Los verdaderos héroes responden a llamados que nunca esperaron recibir. Eligen actuar cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Eligen proteger cuando sería más seguro ignorar. Eligen cambiar el mundo, una vida a la vez. Y todo comenzó con un niño pequeño que tuvo el valor de correr por esa puerta y gritar: «¡Ayuden a mi mamá!». 8 hombres escucharon ese grito. 8 hombres actuaron. Y 2 vidas fueron salvadas para siempre. Esa es la historia de cómo un desayuno de sábado se convirtió en un rescate que cambió una comunidad. De cómo un club de motociclistas se convirtió en una fuerza de protección y esperanza. De cómo un grito de ayuda se convirtió en un movimiento que inspiró a innumerables otros a defender lo que es correcto. Los Caballeros del Trueno continúan su trabajo hasta el día de hoy. Continúan protegiendo a los vulnerables. Continúan respondiendo cuando son llamados. Continúan demostrando que la gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias cuando eligen actuar con valor y compasión. Y en algún lugar en ese pueblo, una mujer y su hijo viven sin miedo, rodeados de amor y protección. Sus vidas transformadas para siempre por 8 extraños que se convirtieron en familia. 8 hombres que escucharon un grito de ayuda y reaccionaron con furia justa, determinación inquebrantable y corazones llenos de compasión.
Esta es su historia, esta es su legado, y este es su mensaje para el mundo. Nunca se queden en silencio cuando vean injusticia. Nunca se alejen cuando vean a alguien en necesidad. Nunca subestimen el poder que tienen para cambiar una vida, porque a veces todo lo que se necesita es que una persona actúe para que el mundo de alguien cambie por completo. Ese día en el restaurante de Lucy, 8 personas eligieron actuar, y debido a esa elección, 2 vidas fueron salvadas, una comunidad fue inspirada, y el mundo se convirtió en un lugar un poco mejor. Que todos tengamos el valor de hacer lo mismo cuando se nos presente la oportunidad. Que todos escuchemos los gritos de ayuda a nuestro alrededor. Que todos actuemos con la misma valentía, compasión y determinación que mostraron los Caballeros del Trueno ese sábado por la mañana. Porque al final eso es lo que significa ser verdaderamente humano. Eso es lo que significa ser un héroe. No requiere superpoderes o fuerza sobrehumana. Solo requiere un corazón dispuesto a ayudar y el valor de actuar cuando otros permanecen en silencio. Esta es la historia de Ayuden a mi mamá. Los motociclistas que escucharon a un niño suplicando y reaccionaron con furia justa, salvando vidas y cambiando un mundo. Un acto de valor a la vez,